Muy buenas noches, estimada magister, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Carrillo y mi grupo vamos a exponer estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva y racional. Implica cuestionar suposiciones, identificar sesgos, considerar diversas perspectivas y fundamentar conclusiones e evidencia lógica. Es esencial para la toma de decisiones formadas y la resolución de problemas. ¿Cuál es su importancia en el aprendizaje y la vida cotidiana? El pensamiento crítico es crucial en el aprendizaje porque fomenta la comprensión profunda, la autonomía, la capacidad de resolver problemas de manera efectiva en la vida cotidiana y permite tomar decisiones informadas, evaluar información de manera objetiva y enfrentar desafíos con una mente analítica, mejorando la comunicación y la relación interpersonales. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar esta habilidad? ¿Cómo mejorar cómo mejora la toma de decisiones y la resolución de problemas? Bueno, entre una de las capacidades que se tiene es mejorar la toma de decisiones. Se puede evaluar información de manera objetiva, sopesando pros y contras antes de actuar. La resolución de problemas. Se fomenta en un enfoque analítico para identificar soluciones efectivas y creativas a desafíos. 3. La mayor creatividad. Fomenta el pensamiento innovador y la generación de nuevas ideas al considerar múltiples perspectivas. 4. Las habilidades de comunicación. Mejora la capacidad para argumentar y defender ideas de manera clara y coherente. La autonomía. Aumenta la confianza en la propia capacidad de pensamientos, lo que lleva a una toma de decisiones más independiente. Y 6. La reducción de riesgos y de sesgos. Ayuda a identificar y minimizar prejuicios en el pensamiento, promoviendo una visión más objetiva y equilibrada. Les agradezco. Buenas noches. Buenas tardes, estimado magíster, les saluda David Llano y a continuación se va a abordar todo lo que corresponde a los elementos que conforman el pensamiento como crítico como tal. Para ello es importante primero entender el concepto de esta terminología. A partir de la búsqueda bibliográfica realizada, este término como tal de pensamiento crítico se refiere a una capacidad primero que es innata de los seres humanos, es decir, de todas las personas como tal, y que conlleva la ejecución de procesos primero de análisis y segundo de evaluación sobre determinados tópicos o determinados procesos. Es decir, o por ende, se lleva a cabo una comprensión mucho mayor y más extensa sobre el tema que se está abordando o sobre algún contenido y que también a la par nos lleva a la flexibilidad cognitiva para captar estos conocimientos. Ahora bien, en relación a los elementos que conforman como tal el pensamiento crítico, el primero de ellos o uno de ellos es el análisis, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por análisis? Es tomar un tema y dividir este tema en partes pequeñas o en cápsulas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos primero tener un panorama más general de todo lo que comprende un tema y segundo, mejorar nuestra capacidad de comprensión. Al final vamos a poner un ejemplo que nos va para que nos quede un poquito más claro todos estos conceptos. Sí, el segundo concepto vinculado al proceso cognitivo del pensamiento crítico es la evaluación. Ahora bien, evaluación, nosotros normalmente la tomamos como un elemento asociado a la educación, donde se da un valor cualitativo o cuantitativo a un proceso que nosotros hemos llevado como estudiantes. Ahora bien, lo mismo nosotros lo llevamos al campo del pensamiento crítico, puesto que para yo hacer una evaluación sobre un tema, yo necesito tener un conocimiento extenso sobre el tópico que estoy abordando como tal. Ahora bien, dentro de la interpretación, la capacidad que tenemos los seres humanos, ¿para qué? Para poder explicar un tema de forma extensa y que llegue el mensaje al
receptor como tal, es decir, tener los contenidos claros para que la otra persona pueda entender qué es lo que yo quiero comunicar como tal. El siguiente elemento es la inferencia. ¿Qué entendemos o qué comprendemos por inferencia? Es de un tema, yo voy a extraer la información y a partir de ello voy a generar un nuevo conocimiento que lo voy adquiriendo y lo voy agregando a mis redes neuronales como tal. Es decir, voy cristalizando este tipo de aprendizajes a partir de algo que yo ya conocía o de un tema nuevo que lo voy agregando como tal, lo voy comprendiendo y lo voy aplicando. Dentro del siguiente elemento que va vinculado a la explicación es poder hacer una exposición del tema que yo estoy adquiriendo o hacer entender un concepto a la otra persona. Y como último tema, tenemos la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que tenemos las personas para controlar tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones sobre determinados contextos y no dejarnos llevar justamente por esta parte emocional. Ahora bien, pongamos un ejemplo para el pensamiento crítico. Partamos de algo que normalmente todos conocemos del 12 de octubre de 1492, donde se da el descubrimiento, la conquista, el saqueo de América, como se quiera llamar. Sí, ahora bien, para yo llegar a un pensamiento crítico sobre esta temática, lo primero que yo necesito es analizar cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias y cómo se dio el proceso de conquista motivado, cuáles fueron los motivos de los europeos para tratar de buscar una nueva ruta de comercio, sin embargo, encontrar un nuevo territorio como tal. ¿Qué es lo que hice? A partir de un tema general, lo que disgregamos fue, primero, causas, proceso y las consecuencias, es decir, un mismo tema grande lo fuimos dividiendo en partes pequeñas para poder comprenderlo de mejor forma. Ahora bien, vamos al siguiente elemento que es la evaluación. Ya tenemos entendido la primera parte. Ahora bien, ¿cómo yo evalúo algo? Yo lo voy a evaluar a partir del conocimiento que yo tengo de ese tema. Y en síntesis, aquí no es que yo voy a entregar una calificación a este tema, sino que la evaluación. La conquista tuvo entonces elementos positivos o negativos, o un punto medio. Eso es una evaluación de un tema yo que ya manejo, o bueno, que se está intentando manejar, le voy a dar una valoración. ¿Fue positivo este proceso para América o fue un proceso negativo? Ahora bien, ¿qué es la parte de la interpretación? Es justamente lo que se está desarrollando en tema, es en este momento, perdón, es la capacidad que nosotros tenemos de explicar un tema. Entonces, por ejemplo, algo muy básico, decimos que uno de los motivos fue que se unificaron las coronas de Castilla, de Isabel la Isabela Católica y de Fernando VII, justamente para llevar a cabo este proceso, financiado obviamente por las coronas de España y que lo llevaría a cabo como tal Cristóbal Colón. Y en 1492 y que el objetivo justamente era descubrir nuevas rutas de comercio, ya que la parte del Mediterráneo como tal estaba tomada por los musulmanes. Un ejemplo muy básico. Ahora, la inferencia es la capacidad que yo tengo de hacer este nuevo conocimiento, poder aplicarlo. Es decir, hacer como un conocimiento adquirido para la persona como tal, ir cristalizando este tipo de aprendizajes a partir también de la captación de nueva información, es decir, consultar otras fuentes, qué me dicen los cronistas de Indias, qué me dice la perspectiva española, qué me dicen las tasas, por ejemplo, de muertes en el caso de América, para yo poder tener una visión más general. Y ahora bien, la explicación, que también es otro de los elementos que podemos llevarlo a cabo en este momento, es decir, voy sistematizando toda la información que yo conozco sobre este tema y voy disgregando en partes y voy analizándola junto a las personas que pueden ver este video como tal. Y la autorregulación es la habilidad de controlar nuestros pensamientos, en este caso, tener la capacidad de ir sistematizando en orden para que la otra persona lo pueda entender y llegar a este punto de pensamiento crítico que nosotros vamos a entender. Perfecto. A partir de todo lo que yo conozco, a partir del 12 de octubre de 1492, de las tasas de mortalidad en el caso de América, de procesos de educación, de procesos de evangelización, de sincretismo como tal, fue positivo, fue negativo, pero desde mi perspectiva, pero con un conocimiento científico sobre lo que ha sucedido como tal. De esa forma yo llego a un pensamiento crítico, donde es la capacidad que tiene el ser humano para inferir sobre ciertos procesos y dar una opinión científica como tal, con un argumento válido que pueda llegar a convencer a la otra persona, pero reiterando bajo un proceso científico donde nosotros observamos, analizamos, creamos una hipótesis y generamos una teoría a partir del conocimiento. Eso sería todo, Magíster. Muchísimas gracias.
Hola, mi nombre es Valeria Blua y en este caso me tocó responder o hablar sobre el tema, cuáles son los factores que obstaculizan el pensamiento crítico. Y bueno, tenemos que son variados y que pueden influir de manera significativa en la capacidad de analizar y evaluar información de manera objetiva. Algunos de los principales factores que voy a mencionar tengo como los prejuicios y sesgos cognitivos, también tengo las emociones, la falta de información. Bueno, empecemos con los prejuicios y sesgos cognitivos. Estos llevan a las personas a interpretar la información de una manera que refuerza sus creencias previas, sin considerar puntos de vista alternativos, es decir, solamente se enfocan en los de ellos, ya. Algunos ejemplos son el sesgo de confirmación, donde solo se busca y se da valor a la información que confirma nuestras creencias, y el sesgo de grupo, que favorece la opinión de la mayoría. Ya. Dentro de las emociones, tenemos que las emociones intensas, como el miedo, la ira o la euforia, pueden nublar el juicio y afectar la capacidad de pensar de la forma crítica y objetiva de la persona. Es decir, las decisiones son basadas en reacciones emocionales y suelen ser menos racionales y más impulsivas. Es decir, actúan más por impulso o toman decisiones más por impulso a que de una manera más racional. Ya. También tenemos la falta de información que nos dice que la falta de acceso a información suficiente o precisa limita la capacidad de una persona para evaluar un problema o una situación de manera crítica. Entonces, sin la información necesaria, es difícil considerar todos los ángulos y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Eso por las tres primeras eh, Eso por los tres primeros factores que obstaculizan. Voy a mencionar otros que también tenemos, que es la educación limitada en pensamiento crítico. Si una persona no ha sido entrenada para pensar de forma analítica o no se le ha enseñado a cuestionar la información de manera lógica, es más probable que se deje influenciar por opiniones o información errónea. Es decir, es una persona muy influenciable. Ya. También tenemos la conformidad social, que la presión de adaptarse a la opinión de la mayoría o seguir las corrientes puede llevar a decisiones pocas críticas. Es como que el ejemplo de la mayoría de adolescentes que que se dejan llevar por opiniones de otras personas y sobre todo opiniones del grupo de los amigos que los rodean, y no toman opiniones o decisiones en base a su criterio, en base a su racionalidad. Ya. Entonces suprimen sus propias ideas y sus propias decisiones y dudan, y eso les da temor a ser rechazados socialmente y para evitar conflictos también, ya. También tenemos la falta de tiempo o esfuerzo. Pensar de manera crítica requiere tiempo y esfuerzo en situaciones donde las decisiones deben tomarse rápidamente o con poco interés en profundizar. Es más probable que adopten opiniones simplificadas o poco fundamentadas. Esos serían los factores que, que obstaculizan el pensamiento crítico de una persona. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre las estrategias para desarrollar pensamiento crítico. Yo soy Victoria Beltrán y el día de hoy voy a exponer sobre la importancia de hacer preguntas abiertas y los ejemplos que fomentan el pensamiento crítico. La habilidad de hacer preguntas abiertas es fundamental en el ámbito de la educación y el desarrollo personal. Las preguntas abiertas son aquellas que no podemos responder con sí o no, sino que abren paso a una conversación, a un diálogo más amplio y elaborado. Estas son las
preguntas que nos permiten profundizar las ideas y explorar y fomentar el pensamiento crítico en las demás personas. ¿Cuál es la importancia de estas preguntas abiertas? Pues, como dije anteriormente, fomentan la exploración y el diálogo. Las preguntas abiertas facilitan la expresión completa de ideas y sentimientos que lo lleva a un diálogo más profundo y significativo. Por ejemplo, al preguntar como, ¿qué opinas sobre? Ahí se le da la posibilidad a la persona de responder de una forma más profunda, que esta persona saque de sus ideas qué opinan sobre eso en específico. En lugar de decir simplemente como, ay, ¿estás de acuerdo con esto? Es una pregunta de sí o no. O sea, la persona solamente va a responder sí, no, y ahí va a acabar la conversación. Entonces no abre paso a abrirse más. También, bueno, estas preguntas permiten desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Cuando hacemos estas preguntas, desafiamos a las personas a pensar de forma analítica, evaluando distintas perspectivas y formando conclusiones fundamentales. Esto es particularmente relevante en el contexto educativo, donde el objetivo es desarrollar estudiantes que sean capaces de cuestionar y analizar la información. También promueven la creatividad, ya que tanto para el que las pregunta como que para el que las responde, tiene que indagar en su mente, sacar sus ideas, irse más allá de lo convencional tanto para preguntarlas como para responderlas. Y también permiten que las personas se empoderen, ya que al hacer preguntas abiertas, damos a las personas el poder de expresar sus ideas de una manera libre y auténtica. Bueno, entre algunos ejemplos de preguntas que fomentan el pensamiento crítico, podrían ser, por ejemplo, ¿qué piensas sobre las posibles causas de este problema? Esta pregunta anima a la persona a identificar y analizar factores, desarrollando su habilidad para investigar, para comprender la raíz de un problema. Otro tipo de pregunta, ¿qué evidencia tienes para apoyar tu opinión? Esto hace que la persona saque la evidencia que ya tenía en su información. Otra, ¿cómo podrías abordar esta situación de manera diferente? Con esta pregunta podemos sacar soluciones frente a una problemática en su momento y gracias a eso, para sacar soluciones tenemos que pensar, tenemos que ver las opciones que existen, qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Entonces, es muy importante este tipo de preguntas. También otras como, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta decisión? Y ahí lleva a la persona a pensar, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si hay implicaciones positivas o negativas después de esa elección, tanto que puede salir de esta pregunta. Y por último, ¿qué aspectos de esta situación te resultan más desafiantes y por qué? Al responder esta pregunta, las personas pueden identificar áreas en las que necesitan mejorar o reflexionar sobre sus propios límites, lo que es clave para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Así que, en resumen, es esencial para fomentar un aprendizaje profundo y el pensamiento crítico, hacer preguntas abiertas. Así que bueno, eso sería todo. Continúo y les dejo con mi compañero. Voy a compartir la pantalla para podemos ver en la pantalla las estrategias para evaluar diferentes puntos de vista. Es indispensable recordar en esta área que existen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podríamos hablar sobre el modelo del aula invertido, que en sus siglas es DPC, que significa el desarrollo profesional continuo. Este modelo es importante ya que aplica incluso también en, en el área tecnológica y eso es importante, ayuda
a los niños a tener una mejor aplicación em, para el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es lo importante de desarrollar este modelo? O sea, es importante recalcar que para tener un pensamiento crítico es importante que el estudiante pues desarrolle el pensamiento em, autónomo en este caso, ¿no? Eso es importante ya que los niños de esta manera pues pueden eh, desarrollar, cabe recalcar, su pensamiento crítico. Ahora, los ejemplos de cómo analizar y compartir diferentes expectativas, bueno, podemos comparar estas expectativas poniendo en práctica, ¿no? Todas estas estrategias, todos los modelos y ver con qué modelo el niño se identifica más, ya que sabemos que en el área del aprendizaje cada estudiante tiene como que su propia metodología. Entonces es muy importante que podamos poder ayudar en esta área a los estudiantes para que puedan desarrollar su pensamiento crítico. Mm. Saludos, estimado docente y compañeros. Bien, continuando con la respectiva exposición, me ha tocado exponer sobre cómo identificar fuentes confiables y evaluar la información, y asimismo la importancia de la credibilidad y validez de la información. Bien, como primer punto indica que cómo identificar fuentes confiables y evaluar la información. Bien, la evaluación crítica de las fuentes es fundamental para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Asimismo, indica que identificar fuentes confiables no solamente ayuda a obtener información precisa y veraz, sino que también fomenta la capacidad para analizar, cuestionar y comprender la información desde diferentes perspectivas. Bien, asimismo, dentro de estas interrogantes, tenemos que tener en cuenta siempre el pensamiento analítico. El pensamiento analítico parte del pensamiento crítico, el mismo que implica analizar datos de diversas fuentes para poder llegar a las mejores conclusiones. El pensamiento analítico permite a las personas deshacerse de los perjuicios y esforzarse en recopilar y evaluar toda la información disponible para llegar a una mejor conclusión. Asimismo, debemos tener en cuenta la autoridad del autor, investigar quién está detrás de la información, asimismo hacerse estas interrogantes, si es un experto en el tema y si posee credenciales o tiene experiencia en el campo. De igual manera, tenemos lo que es la credibilidad de la publicación, de dónde proviene esta información. Las fuentes reconocidas como periódicos de prestigio, universidades, organismos gubernamentales o instituciones científicas son más confiables que blogs o foros sin control editorial. Bien, así mismo tenemos que tener en cuenta que toda la información debe ser corroborada y aceptada para así ser una fuente confiable, ya sea como un artículo científico, de igual manera de instituciones educativas. Toda esta información dentro de un material científico debe ser corroborada y analizada. La importancia de la credibilidad y validez de la información. Asimismo, para evaluar la información proporcionada por fuentes creíbles y confiables, es importante pensar de manera crítica y lógica. No se acepta todo lo que se lee o se escucha como verdadero o válido, sino que se debe analizar, interpretar y sintetizar la información. Antes de tomar cualquier acción, se debería analizar objetivamente la validez de la información que se ha recopilado para asegurarse de que todos los datos sean confiables y precisos, usando habilidades de juicio crítico objetivas.
Por ejemplo, antes de escribir, como anteriormente le mencionaba, una publicación de blog o un artículo, los escritores de contenido deben evaluar la credibilidad de la fuente, lo que les ayuda a superar el desafío de producir un texto factualmente preciso. Verificación de la información. Como mencionaba anteriormente, comprobación de hechos. Buscar si otros medios, expertos o fuentes corroboran la misma información. Las noticias falsas o mal informadas rara vez son confirmadas por múltiples fuentes confiables. Asimismo, la fecha de la información está actualizada. Debemos siempre hacer un interrogante si la fecha de la información está actualizada, ya que la información puede haber cambiado con el tiempo, especialmente en campos que evolucionan rápidamente como la ciencia, la tecnología o la política. Asimismo, debemos corroborar lo que es la cita y referencia. Una fuente confiable cita su evidencia. Si un artículo presenta afirmaciones sin referenciar o citar estudios, expertos o datos verificables, debe tomarse con cautela, ya que estas fuentes o esta información puede ser una información falsa o no corroborada. Bien, estimado docente, esta ha sido mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.